Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía. Les saludamos en el amor del Señor. Qué lindo poder compartir con ustedes un café en armonía, caminar en la palabra del Señor, reflexionar en ella y ser desafiados a obedecerla. Estamos junto al pastor Patricio Curinao para compartir este espacio. Dios te bendiga, pastor Patricio. Hola, pastor amado, gusto de saludarte en esta hora, junto también a toda la hermandad aquí en este café en armonía, para extraer las verdades, la palabra del Señor que tenemos hoy para compartir con todos nuestros hermanos. Amén. Y esta palabra hoy día está en el libro de Salmos. Hemos estado caminando por este precioso libro, ¿no es cierto?, de los cánticos, estas oraciones, estos poemas con profundidad teológica y también profética, mesiánica. Y ya vamos en el capítulo 50, así que hoy día nos corresponde de los versos 1 al 15. Así que si puedes darle lectura, pastor, para compartir esta reflexión. Sí, ya estamos en la, ¿cómo se dice? La tercera parte de todo el libro de los Salmos, ¿no? Está bien dicho así, ¿no? Salmo 50. Así que vamos a dar lectura en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo de Asaf dice: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juzgadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50, un salmo maravilloso, con algunas características especiales. Este salmo que se le atribuye a Asaf y que algunos comentaristas nos indican que era un salmo ceremonial, un salmo didáctico, pero que se compartía en la ceremonia de renovación del pacto, de cuando el pueblo del Señor era llamado para ver si querían seguir sirviendo al Señor bajo el pacto que el Señor les había dado, las leyes que el Señor le había entregado. Y es un salmo muy especial. Y partimos entonces con el verso número 1. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Aquí aparece este nombre majestuoso, Elohim, el Dios grande sobre todas las cosas. Incluso es un plural, casi como diciendo dioses, pero no, es el Dios majestuoso que está por encima, por sobre todas las cosas. El Señor ha hablado y ha convocado a la tierra. Interesante, incluso algunos comentaristas dicen que cuando el pasaje dice desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, algunos indican que podría ser un indicativo de que la ceremonia de renovación del pacto comenzaba temprano, desde el nacimiento justamente del sol, y se duraba gran parte del día en este llamado a tomar, a renovar la obediencia a la ley de Dios.
Es interesante el vocabulario que usa Asaf acá como salmista para llamar la atención del pueblo, para llamar atención, y no solo del pueblo, sino de todo lo que Dios ha creado. Está llamando a los cielos, está llamando a la tierra como testigos, porque está frente a... Dios está llamando para que rindan cuentas, ¿ya? Este es como un juicio, ¿no? Un juicio donde el Señor va a pedir cuentas, que es un cuadro también que nos muestra la naturaleza de Dios. Dios va a confrontar a las naciones, va a confrontar también a los individuos, va a llamar justamente a un juicio. Y en aquel día del juicio final también, que nos recuerda esta palabra pastor, porque así como Dios hace juicios en el Antiguo Testamento, lo hace también en nuestro tiempo. Vemos ahí a Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, de cómo Dios también llama a terreno, como decimos nosotros en forma coloquial. Dios sabe lo que está pasando con cada uno de nosotros, sabe lo que maquinan las naciones, y por ende el Señor, como es Dios, se atribuye obviamente el sentido de ser responsable ante lo que Él ha creado, pidiendo cuentas y llamando a las naciones a estar frente a Él. Así es, y así como el Señor llamará un día a juicio a las naciones, en este caso es bien específico a su pueblo, a la nación de Israel, y el verso 2, después que hablamos, ¿no es cierto?, de este Dios majestuoso, todopoderoso, desde muy temprano comienza esta renovación, esta ceremonia de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. En el verso 2 de Sión, es decir, desde Jerusalén, se empieza a realizar esta ceremonia y es hermoso porque vemos cómo Dios hace tres llamados a tres, digamos, testigos de lo que estará ocurriendo. Hace un llamado a los cielos y a la tierra como testigo de este proceso jurídico. Hace también un llamado a toda la tierra y el mundo. El primer llamado es a toda la tierra y el mundo. Lo segundo, a los cielos y la tierra como testigo de este proceso. Y termina llamando a su pueblo del pacto para el juicio o escrutinio. Vendrá Dios, dice el verso 3, y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Este verso 3 nos trae recuerdos cuando se entregaron las leyes de Dios a Moisés en ese monte donde no se podía subir, donde justamente había fuego, había tempestad, habían truenos, relámpagos y nadie podía subir a donde estaba Moisés, donde estaba la presencia de Dios en la entrega ceremonial, en la entrega de la entrega de la ley de Dios escrita por el mismo dedo de Dios. Por lo tanto, se toma en cuenta lo que el Señor ha dicho y es importante tomar en cuenta lo que Dios ha dicho. Es muy importante lo que acabas de decir, por el hecho de que cada vez que Dios compartió con el ser humano, particularmente con su pueblo Israel, los mandamientos, leyes, palabras o la voluntad que Él quería para su pueblo, lo hizo en base también a experiencias teofánicas. Y entendemos por experiencias teofánicas cuando Dios deja ver su poder a tal punto de que el hombre queda impávido, queda aterrorizado. Ya hemos visto en algunos momentos cómo en un momento X, justamente cuando el Señor quiere revelar su voluntad al pueblo, en ese monte que estaba prácticamente humeando, el fuego estaba ahí alrededor, nadie quería acercarse, al punto que le dijeron, los ancianos de Israel le dijeron a Moisés, anda tú nomás, ¿ya? Porque obviamente era una experiencia que tenía una connotación, por decirlo, terrorífica, porque Dios se mostraba en su esencia, dando a entender frente a la autoridad que estaban. ¿Ya? Esas experiencias se repiten particularmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos algunas de ellas ya que también provocan temor en aquellos que están observando, como por ejemplo el caso que nos narra Lucas en Hechos capítulo 5, ¿no? Cuando Ananías y Zafira se atreven a mentir al Espíritu Santo y caen muertos literalmente en ese lugar. Fue otra manera de mostrar el Señor su autoridad frente a los hombres cuando estos, ¿cierto?, están en una conducta apartada del Señor, y el Señor, al llamarlos de esta manera, lo que quiere es animarlos a ser obedientes, restaurar sus vidas y proseguir el camino hacia la santidad de Cristo. Amén. El Señor está llamando a
a respetar su ley. De hecho, nosotros en esta tierra, como ciudadanos también de los países donde hemos nacido, Mm. donde vivimos, tenemos que acatar las leyes. Y quienes conducimos algún vehículo, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, un examen. Hay que estudiar las leyes del tránsito del país, y después se nos hace una prueba, ¿no es cierto?, teórico, práctica, técnica, para poder conducir un vehículo, Mm. en este caso cualquiera que este sea, ¿no? Mientras más grande el toleraje, ¿no es cierto? Hay leyes, hay toda una especificación, hablando solo de un aspecto de las leyes. Y después cuando uno ya conduce, se da por hecho que uno conoce la ley y tiene que respetar cada área. Y si nos ven pasando una luz en roja, si no estamos cediendo el paso, si estamos haciendo una conducta inadecuada, se nos va a llamar a terreno. Si Carabineros nos encuentra, nos va a Así llevar, es. ¿no es cierto?, ahí nos va a dar una multa, tendríamos que presentarnos delante de un juez. Es decir, menciono esto porque si en la ley humana tenemos que responder frente a las leyes que hay y que se dan por hecho que las conocemos y que las debemos acatar, cuanto más la ley de Dios. Y de ahí la importancia de no desconocer. Si somos hijos del Señor, porque esta palabra era para el pueblo de Dios, no era para los paganos. Esta palabra, esta renovación del pacto era para su propio pueblo, y se da por hecho que su pueblo conoce la ley de Dios. Y si la conoce, se le invita, o más que se le invita, se le conmina a obedecerla, a respetarla. Y eso hoy día también es válido respecto a su palabra para nosotros. Eso es muy importante para todos nosotros recordar, amados. Por eso los pastores, maestros predican la palabra, para recordar justamente lo que Dios desea de su pueblo, la iglesia en este caso, ¿no? Se dice, y me imagino que tú lo has escuchado, que los ministros de alabanza son los que tienen que traer cosas nuevas, en este caso, alabanza, cántico nuevo al Señor. Pero los pastores son aquellos que tienen que recordar, en base muchas veces a la repetición incluso, de lo que es la voluntad del Señor para su iglesia, para la familia, para el matrimonio, para los que tienen sus trabajos, en fin. El Señor siempre tiene una palabra que en su autoridad como Dios, como Padre Celestial, quiere que sus hijos la obedezcan. Verso 4, estamos en el Salmo 50 para quienes están añadiendo, agregando a la sintonía de armonía. Estamos en Salmo 50, verso 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, es decir, lo afirmaron con sacrificios, lo corroboraron, y el Señor está llamando a testigos a los cielos, a la tierra y a su propio pueblo como testigos, a sus santos. A sus santos son los escogidos, los que el Señor ha apartado para un propósito, en este caso santo, y que ese pacto se ha confirmado incluso con los sacrificios de animales de aquellos años. Hoy día nosotros también somos sus santos, y así vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cómo los apóstoles se dirigían al pueblo como santos, hablando, aunque eran, ¿no es cierto?, hombres comunes y corrientes que seguían cometiendo faltas y pecados, pero si eran lavados y redimidos, el tratamiento, el saludo era a los santos de la iglesia de Corintios. Y cuando leemos Corintios vemos que humanamente no eran tan santos, pero era la posición, ¿no es cierto?, espiritual que por haber sido lavados, perdonados, es la posición que se nos entrega. Y de ahí la importancia de no conformarnos con que una vez conocí a Cristo y eso quedó en el pasado. Debo estar confirmando mi decisión, siempre viviendo conforme a lo que el Señor me pide. Y Así por el es. sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que fue confirmado este nuevo pacto en la sangre de Jesús.
Sin duda, aquí el Señor está haciendo un recuerdo justamente de los sacrificios que el pueblo del Señor tenía que hacer, ¿no? Esa era una forma en que también renovaban su compromiso con Dios. ¿Ah? De ahí que Él llama a que ellos no dejen de hacer esto que Él les ha pedido. Era la forma en que ellos podían volver a tener comunión con el Señor, aunque iban a pecar nuevamente y iban a volver a sacrificar, pero al hacerlo de acuerdo a los mandatos del Señor, se renovaba en sus vidas, ¿cierto? Había renovación espiritual. ¿Hay renovación espiritual para nosotros hoy también, como creyentes en Cristo? Bueno, la Escritura habla de que en Romanos capítulo 12, que no debemos amoldarnos, dice, al mundo, no debemos tomar las costumbres del mundo, ¿ya? Sino que debemos renovar nuestra mente, dice. Renovar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. El creyente hoy, para renovar su vida en Cristo, los judíos lo hacían a través de sacrificios. Nosotros, entendiendo que ya el sacrificio de Cristo nos permite estar en esta relación como hijos delante del Padre, nuestra renovación espiritual tiene que ver con un ejercicio mental, con una vida cognitiva puesta en la palabra del Señor para poder entender cuál es la voluntad del Señor, y de esa manera nuestra vida se va renovando a fin de que no estemos ni ociosos, ¿cierto?, ni tampoco aburridos, sino que con un ejercicio santo como el que Pablo le dice a los romanos, podamos entender cuál es su voluntad y caminar en ella. Amén. Y acá el pasaje 5 dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hoy día, cuando nosotros tenemos el privilegio de participar de la cena del Señor, no es un acto litúrgico, un ritual intrascendente, porque es una ordenanza que el Señor Jesucristo entregó, que lo haríamos en memoria de Él. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando participamos de la cena del Señor estamos recordando el sacrificio de Cristo. Sí. Y cada oportunidad que tenemos de tomar ese pan y beber ese vino en la cena del Señor, debemos también tomar conciencia que es una gran oportunidad de poder renovar nuestro compromiso con el Señor. Tanto así que incluso el apóstol Pablo enseña que hay momentos en que para ese momento tenemos que examinarnos. Así es. Y revisar si estoy viviendo una vida acorde o una vida desordenada. Muchas veces esa disciplina no me la va a poner ni la iglesia ni el pastor, sino que hay situaciones tan íntimas del corazón que yo debo examinarme a mí mismo y decir, Señor, perdóname porque no he estado viviendo en la santidad que tú me exiges, que tú me pides, en el estándar que el Evangelio me entrega. Y muchas veces de forma personal esa disciplina es muy valiosa, la autodisciplina, la autoevaluación. Y si nos arrepentimos de corazón, decimos, Señor, no quiero vivir una vida de hipocresía. Al tomar esta cena, renuevo mi pacto, mi compromiso por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Así que cada vez que tenemos la oportunidad de participar de la mesa del Señor, es una excelente ocasión para renovar nuestro pacto delante de nuestro Señor Jesucristo. Sí, a propósito de esta disciplina, que es una práctica no antojadiza de la iglesia, sino que responde al llamamiento del Señor, ¿no? Tanto el ejemplo mismo que puso nuestro Señor al confirmar el nuevo pacto, y también como voz apostólica, en este caso Pablo, llamando a la iglesia de los Corintios y a todos nosotros a participar de ese momento. Fíjate que suceden ciertas cosas que a veces impiden esa renovación espiritual justo cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor. Porque obviamente la palabra dice y nos llama a un autoexamen, ¿no? Pablo le decía también a los corintios, examinaos si estáis en la fe. Obviamente si estamos en Cristo, si seguimos creyendo en Él. Y resulta que la Santa Cena es un momento en que yo estoy frente al Señor y Él frente a mí. A través de esos elementos que son tan íntimos por lo demás, que hay un ejercicio espiritual muy profundo allí a considerar. Podemos a veces nosotros justificar nuestra pobreza espiritual, o incluso podemos justificar permanecer en algún pecado cuando nosotros decimos a nosotros mismos, no precisamente en un autoanálisis, pero sí en una autojustificación, y decir, Señor, no voy a celebrar la cena hoy.
sabiendo que es una oportunidad para renovar nuestro amor en Él, pero algunos pueden llegar a pensar, no voy a celebrar la cena porque estoy en pecado, porque estoy en una actitud de pecado y creo que no es correcto que yo en esta ocasión celebre la cena, ¿ya? O porque también puedo estar en una enemistad con algún hermano, ¿no? O con el pastor. O el pastor también. ¿Por qué no colocar al pastor en esta situación? ¿Ya? Puede suceder. ¿Será válido tal autoexamen, entre comillas? La verdad es que si nosotros desistimos de cenar por esta causa, y esta es una opinión muy personal, pastor, creo que no es lo correcto. Porque si yo dejo de cenar donde sé que puedo renovar mi comunión en el Señor, tanto con Cristo, con Dios el Padre, como con mis hermanos, porque es un acto de comunión también. Si yo por estas causas dejo de cenar, no estoy enfrentando mi pecado o confrontando mi pecado. Estoy dejando de hacer algo que Dios me ordena por seguir en el pecado. Lo que debiera hacer, Señor, te pido perdón, como tú lo dijiste, por lo que está pasando en mi vida. Me comprometo, Señor, a trabajar en esta área de mi vida junto a quienes tú quieras que estén presentes para alejarme de este pecado o reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, con mi pastor o en el caso de un pastor, con su iglesia, pero no dejar de cenar. ¿Ya? Porque si no voy a potenciar incluso más mi actitud pensando que Dios me da la venia porque estoy tratando de ser lo más honesto, pero no obediente. Dios lo que desea, que seamos efectivamente honestos, pero a la vez obedientes. Por lo tanto, si hemos de renovar nuestra comunión con Dios participando del simbolismo que representa el sacrificio de Jesús, tenemos que considerar abandonar nuestro pecado y reconciliarnos también con nuestros hermanos. Es el llamado del Señor para renovar nuestro pacto, no con una denominación, no con pastores humanos, no solamente entre nosotros, sino que va más allá. Es con Dios, pero también con su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La importancia de tener la comunión que debemos procurar, como dice también la Escritura, que debemos cuidar la unidad de la paz, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. El verso 6, estamos en el Salmo 50, dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y después hace una pausa, un selá, un interludio ahí, porque Dios es el juez. Esta palabra sigue siendo tan real en este tiempo. Dios sigue siendo el juez de la tierra, pero también de su iglesia. Tanto así que dice la palabra del Señor que una vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos experimentado el nuevo nacimiento, le pertenecemos, somos salvos de la ira venidera, es decir, ya no iremos a condenación, el Señor nos libró de esa condenación, no estaremos en ese juicio final, sino que pasaremos por el tribunal de Cristo. La iglesia tendrá igual, aunque ya es salva, eso no significa que no deberá responder ante el juez. Tendremos que dar cuenta de nuestra administración. Los padres tendrán que responder delante del Señor. ¿Cómo fueron como padres? ¿Cómo fueron como esposos? Nos pedirá cuenta de nuestra administración. Por lo tanto, es verdad, somos salvos, estamos seguros en las manos del Señor, pero tendremos que dar cuenta de nuestra administración, porque Dios es el juez, porque el Señor nos examinará. Y por eso es tan importante recordar, y el salmista lo hace en muchas ocasiones, palabras como las que cuando dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un camino perverso, a un corazón ahí pecaminoso. Señor, examíname, porque muchas veces uno no se percata o tiende a olvidar a propósito, como que no nos conviene recordar ciertas cosas, y el Señor dice que debemos examinarnos para estar frente al Señor con corazones honestos, sinceros y también a cuentas con Dios, como el mismo Señor a través de Isaías llama a su pueblo a estar a cuentas con Dios.
Sí, efectivamente, vengan y estemos a cuenta, decía el profeta Isaías, ¿cierto? Si nuestros pecados fueren rojos, ¿cierto? Así serán emblanquecidos, dice. ¿Ah? Claro, pero eso se consigue en una confesión, en una honestidad con Dios. ¿Ah? El Señor efectivamente es el juez, como dice Asaf. Es juez. Ahora, gracias al Señor y a la obra de Cristo, que nuestro pecado ya fue pagado, porque tenemos que partir de la base, como dice Romanos 5:1, que hemos sido justificados mediante la fe, hemos sido considerados justos por el Señor en base a la justicia de Cristo. O sea, nuestro pecado no fue remitido y nuestro pecado, ¿cierto?, no fue cancelado simplemente porque Dios puso un ticket, un like ahí a algún grado de honestidad que hayamos tenido con Él. No, fue mediante la sangre del Hijo de Dios. Dios tenía que hacer justicia y Cristo se prestó amorosamente, ¿cierto?, para que la justicia que tenía que recaer sobre nosotros recayera sobre Él. Eso habla de que Dios no está jugando con el pecado, no está permitiendo que nosotros veamos el pecado de una forma más semántica quizás, más reposada. No, el pecado tiene que tener una consecuencia. Cristo pagó por las consecuencias de nuestros propios pecados, del mal que había en nosotros. Esa justicia fue resuelta por medio de Cristo. Ahora, efectivamente, Dios sigue siendo juez, porque hay muchos que no han reconocido a Cristo y en el día final serán juzgados. Y efectivamente también, como tú lo dices, los creyentes también pasaremos ahí a través de un juicio, no de condenación, está claro, porque Romanos 8:1 también dice, cierto, que no hay condenación para los que están en Cristo el Señor. Pero sí va a ser un momento en que Dios nos va a mostrar también lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Estamos en el Salmo 50, vamos ahora al verso 7 en adelante. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. Le está hablando a su pueblo. ¿Hay juicio a las naciones? Sí, pero en este caso es juicio a su pueblo. En este caso hay una renovación del pacto de su pueblo, de los que son suyos. El Señor anhela que su pueblo estén alineados a su voluntad. Era para con su pueblo Israel y es hoy día para su pueblo, la iglesia. En este nuevo pacto, el Señor anhela también que escuchemos su voz. Oye, pueblo mío, este oye está hablando acerca de si estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo. De repente los padres tienen que repetir la orden a los hijos. Y los hijos, muchos de ellos no tienen problemas auditivos. No es que no escuchen, pero no escuchan. Lo mismo nosotros. No es que no escuchemos la palabra, no es que no escuchemos el mensaje, no es que no hayamos leído, no podemos acusar desconocimiento, pero el escuchar aquí es mucho más que un tema auditivo, físico, sino que es una escucha activa espiritual del corazón, de la actitud, porque yo conozco su voluntad y hago como que no escucho, como que no me conviene y desobedezco, no hago lo que Dios quiere. Y acá hace un llamado Dios a su pueblo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y te testificaré contra ti. Recuerda quién soy. Yo soy Dios. Está dando a conocer su propio nombre. El gran yo soy. El Dios tuyo. Y de ahí en adelante empezará a hablar acerca de la actitud que muchas veces el pueblo tomaba y que, aunque conocía, se hacía el desentendido. Sí, interesante este versículo 7 porque aquí vemos ya una confrontación directa. ¿Ah? Dios no se anda por las ramas, como se dice en términos coloquiales. Dios va directamente a la mente y al corazón de Israel y le hace recordar por la palabra oye o escucha lo que en Deuteronomio capítulo 6 ya el Señor le había hablado, que para los judíos eso significaba el shema, ¿no? El oye, escucha, que significaba donde estaba condensado todo lo que era el corazón de la teología de los israelitas. ¿Dónde comienza la teología de un judío? Ahí en el desierto, cuando el Señor le dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová es uno. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está la gran declaración o el centro de la teología doctrinal de lo que era un judío. Y aquí lo que hace justamente Asaf es recordar esto. Oye, pueblo mío, y hablaré. Ya Dios había hablado y el Señor aquí está manifestando que nuevamente hablará a Israel. Yo testificaré contra ti. Fíjate que dice, yo soy Dios, tu Dios. Primeramente Dios es Dios. Luego es Dios nuestro. ¿Ya? Y eso nos habla de que Dios no nos necesita a nosotros para que Él sea Dios. ¿Ya? Y por lo tanto tiene toda la autoridad para hablarle a sus criaturas que ha creado y particularmente aquí y específicamente a su pueblo. Este es un llamado también a nosotros, ya lo dijimos en los versículos anteriores, que como iglesia nosotros tenemos que reconocer que Dios tiene toda autoridad sobre su iglesia. Y Él nos ha hablado, dice Hebreo, a través de Cristo en los últimos tiempos. Él es la palabra encarnada y a Él nosotros tenemos que escuchar. Recordar también que Jesús habló de esta gran proclama o máxima de los judíos aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. También Jesús recordó los evangelios a los discípulos y a los oyentes acerca del amor a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser. ¿Ya? Esto no ha quedado, no ha sido caducado, es la palabra, sino que está presente también y debe estar presente para la iglesia hoy. El Señor conoce perfectamente quiénes somos. Nosotros podemos tener un grado de ocultar la verdad, maquillarnos, tratar de aparecer como quienes no somos, en esa hipocresía que le caracteriza a la raza humana, producto del pecado, y que muchas veces tenemos que luchar nosotros como cristianos contra esas posturas que nos hacemos ver más santo de lo que somos, y tenemos que pedir al Señor ser sinceros con Él, con nosotros mismos y también con el prójimo. Acá el Señor es interesante en el verso 8 en adelante, dice, no te reprenderé por tus sacrificios. Otra versión dice, no tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. Le está diciendo, no hay problema, no hay dificultad, no hay falta en los ritos que realizan, los están haciendo bien. No le estoy reprendiendo porque vayan el día domingo a la casa del Señor, porque lleven su Biblia, porque vayan al estudio bíblico, porque hagan todo lo que un cristiano hace. Y después va a decir por qué. Porque sí, no es solamente lo externo, no solamente cumplir por cumplir, no solamente cumplir con las actividades de la congregación, porque quizás humanamente desde fuera están bien realizadas. Estamos cumpliendo con los requerimientos de un miembro de una iglesia en plena comunión. Pero hay una situación, es que el Señor conoce no solamente lo que se ve por fuera, el Señor conoce qué está ocurriendo en nuestro interior. Y por eso dice que no le complica los sacrificios, ni las ofrendas, ni los ritos, ni todo lo que hacen. De hecho, él dice, no tengo necesidad de los toros de los establos, ni de las cabras de los corrales, porque todo es mío, todos los animales del bosque, soy dueño de todo el ganado, conozco cada pájaro, todos los animales, y si tuviera alguna necesidad no te lo voy a andar diciendo a ti. Hablando de que es un Dios que va más allá del ritualismo que nosotros podamos, entre comillas, cumplir. Es interesante esta parte, porque en otras instancias de la Escritura vemos que Dios sí
corrige al pueblo por la manera en que está llevando los sacrificios, que no es la correcta. En otros pasajes bíblicos vemos que el Señor reprende al pueblo porque está escogiendo animales que no cumplen las condiciones. Sin embargo, acá valida el hecho de lo que están haciendo. Ahora, como bien dices tú, los versículos que siguen dan a entender, porque tenemos que tratar de ponernos en contexto también en qué momento ocurre todo esto. Las naciones adyacentes tenían sus propios ídolos, sus propios dioses. Y una forma de adorarlo era llevándoles alimentos, pensando de que esa manera iban a poder saciar la supuesta hambre que tenían estos dioses y que por ende, al saciar el hambre de la mejor manera de los dioses, iban a tener una mejor respuesta en sus cosechas, en sus graneros, en fin, en todo lo que iban a necesitar para sobrevivir. Entonces, aquí hay algo lentamente que está ocurriendo en la mente del penitente judío, del oferente, de aquel que está ofreciendo estos sacrificios, quizás pulcramente, sujetándose a cada punto que estaba especificado en la ley, pero estaba más bien pensando en Dios como un Dios quizás, que de los que tenían los otros, tratar de complacerlo para que Dios no se sintiera enfadado con ellos. La verdad es que habían dejado la fina comunión, porque uno, como dijiste tú, uno no hace cosas en la iglesia para evitar la ira de Dios, ¿ya? O para ganarse un favor especial, ¿ya? Aunque lo esté haciendo bien, aunque lo esté haciendo con la mejor intención y con las mejores cualidades, con la mejor excelencia. Pero si el foco está desviado, entonces estamos cayendo en la misma falta que los judíos están cayendo, que en realidad debe ser el amor, el agradecimiento. La Escritura habla en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, de que debemos ofrecer sacrificios al Señor de labios que confiesen su nombre. O sea, que haya realmente una intención del corazón y no algo externo. Me estoy acordando cuando tú hablabas acerca de que se presentaban comidas para los dioses, para las deidades. En el libro de Jeremías aparece un versículo, Jeremías 7:18, dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Está hablando Dios acerca de lo que las costumbres paganas justamente le llevaban alimentos a las deidades, y esto es penoso. Por eso que nuestro mejor sacrificio, como también lo va a expresar la Escritura, es la obediencia. Y de hecho así va a ir ya, para ir empezando ya a redondear estos versos. Estamos en el Salmo 50, de los versos 1 al 15. Termina hablando el verso 14 y 15: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es decir, no nos conformemos solo con hacer los rituales, que en este caso Dios no está diciendo que sean malos en sí, sino que no sirven de nada a menos que se hagan con un corazón sincero. Y por lo tanto, hagamos lo que tenemos que hacer como hijos del Señor, pero sin dejar de ser hombres y mujeres consagrados y adoradores en espíritu y en verdad. Sacrifiquemos a Dios alabanza, podamos honrar al Señor con una vida coherente, sí. Y por supuesto pagar nuestros votos, es decir, que podamos ir con acción de gracia delante de Él, no para ganarnos un favor, sino por gratitud por todo lo que el Señor ha hecho. Sí, es muy interesante este versículo 14 y también el 15, ¿ya? Porque está hablando acerca de cuál es el deseo original que Dios tiene y que por ende le pidió estos sacrificios a los creyentes del desierto, ¿ya? Los judíos allí, que era ofrecérselos a Dios, pero ellos lo estaban ofreciendo a ellos mismos en el fondo, porque estaban esperando algo, ¿ya? Entonces, el diseño original nos dice que nosotros ofrecemos a Dios alabanzas, en este caso gratitud, la obediencia, no como un fin para nosotros, sino para que Dios sea exaltado y bendecido. Esa es la esencia de la adoración.
La adoración no es algo que comience en nosotros para que termine en nosotros. No, es algo que incluso viene de Dios, que nosotros lo tomamos como el referente de lo que es la perfecta voluntad del Señor, nos acercamos a Él y hacemos que Él se sienta complacido, obviamente, porque nuestras alabanzas y gratitud son por el hecho de lo que Él ha hecho en nosotros por medio de Cristo el Señor. Por eso, y adelantándome, pastor, un poquito, cuando dice, invoquen mi nombre en el día de la angustia, ¿qué es lo que desea del Señor cuando estamos en angustia? Que nos vayamos a Él. Eso habla de dependencia. Eso habla de buscar al Señor en esos momentos tristes. ¿Qué saco con ofrecerle cosas al Señor que si cuando estoy en angustia voy a buscar solución en otras cosas o en otras personas? Dios se siente agradado en Cristo Jesús cuando nosotros dependemos del Señor, cuando somos agradecidos por lo que realmente ha sucedido en nuestra vida, no esperando a cambio nada, porque todo lo más grande ya ha sucedido en nosotros. Dios va a añadir, por cierto, a la fe de cada uno de nosotros, de acuerdo a la confianza que tengamos en sus promesas. Pero la esencia de la adoración es que nosotros hagamos sentir bien a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. De hecho, Jesús va a tener que enseñarlo que en qué monte se adora, algunos aquí, allá, le dijo a la mujer samaritana, pero lo que el Señor anda buscando, más que lugar específico, físico, está diciendo que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así es. Quienes derramen su corazón, obedezcan, y más que andar buscando favores, agradecer continuamente por todo lo que el Señor ha hecho. Y nosotros como creyentes ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No es que el Señor se le quedó una bendición y no la ha entregado. Si podemos orar al Señor y Dios quiere darnos alguna añadidura, bienvenida va a ser. Pero no es que le estamos sirviendo por interés, sino al contrario, por gratitud. Así y termina el verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Que nuestra búsqueda sea una búsqueda sincera, no una búsqueda solamente ocasional, circunstancial. Hay personas que han dicho que van a la iglesia que le tiren cosas, ¿no? Que le tiren agua, que le tiren arroz y que le tiren tierra. Solamente van para el bautizo o bautismo cuando son bebés, le tiran arroz cuando se casan y le tiran tierra cuando lo sepultan. Estamos hablando de un cristianismo solamente ritualista, solamente social, y Dios nos libre de tener esa actitud, que podamos tener una fe viva, que agrade, que honre, que le busquemos en todo tiempo y disfrutemos de esta comunión y renovemos nuestro pacto con Dios por lo que Él hizo por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Bueno, una importante confrontación vemos en estos primeros versículos 15, para ser exacto, de este Salmo 50. Quizás también nosotros en esta hora somos confrontados con esta palabra. ¿Dónde está realmente nuestro corazón? Y si estamos ofreciendo al Señor, ¿qué le estamos ofreciendo? Debemos ofrecerle lo que Él nos pide, y para que Él se sienta complacido de hijos que están agradecidos. Esa es la esencia de la adoración. Amén. Quedamos hasta aquí hoy día con el Salmo 50 y nos queda todavía la segunda parte de este maravilloso Salmo, donde tendremos también unas palabras tremendas para considerar, así que le esperamos que Dios nos dé oportunidad para continuar compartiendo este café en armonía, y muchas gracias por acompañarnos con la Biblia abierta, si es que puede, para ir viendo y reflexionando sobre la Escritura. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Un abrazo, amado pastor. Bendiciones. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Un Café en Armonía en Spotify, Apple Podcasts y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.